Entonces, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta bella mañana. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ir a nuestras Biblias, a nuestros seminarios. Tú sabes. Vamos a nuestros seminarios y vamos a iniciar en el 312. 312 en nuestros seminarios y vamos juntos a cantar al Señor diciendo cuán gloriosa será esa mañana, ese día cuando venga por su iglesia. 312, denme en su signario por favor y vamos todos juntos a cantarlo en esta bella mañana. Cántelo conmigo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Decimos en el coro, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Decimos en el 1, 2. Y esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa gracia del Señor. Vamos al coro diciendo, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Decimos en el 3, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero que valor, estarán en los brazos del Señor. Decimos juntos, si no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor, siempre nuestro consolador. Vamos a ver en nuestras Biblias el proverbio de este día, Proverbio capítulo 8. Proverbio capítulo 8 en nuestras Biblias. Como siempre, lo vamos a leer todos juntos. Proverbio capítulo 8. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan.
Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen a fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tenemos un lugar en el cual poder reunirnos, Señor, y poder alabar tu nombre. Gracias por mis hermanos que ya se encuentran acá, por cada servidor, Señor, por cada hombre, mujer, Señor, niño que va a venir en esta mañana. Te agradecemos, mi Dios, porque tú nos permitirás en esta mañana darte las gracias a ti por medio de nuestras alabanzas, por medio de la adoración para contigo. Te pedimos, mi Dios, que hables a nuestros corazones en esta mañana y nos enseñes a ser mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra sin ningún estorbo, Señor, en esta hora. Te pedimos que seas tú, por medio del predicador, hablando en nuestros corazones y demostrándonos, Señor, cuánto nos amas tú a nosotros. Si hay alguna persona, Señor, en este lugar que está enferma en esta hora, mi Dios, te pedimos, Señor, que envíes sanidad por medio del Espíritu Santo, que envíes esa medicina necesaria, Señor, para que los cuerpos, Señor, de mis hermanos estén sanos. Oramos por nuestros hermanos que en estos momentos no han podido asistir, Señor, porque están enfermitos, Señor. Oramos, mi Dios, por cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, las dolencias que tienen los hermanos que aún están sufriendo, Señor, por esa situación del COVID, Señor. Oramos también, Señor, por nuestro pastor Edwin, que está en estos momentos, Señor, recuperándose. Te pedimos, mi Dios, que seas tú cuidándole, restaurándole, Señor, y poniéndolo de nuevo en pie para que continúe predicando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Acompáñenme en esta hora 316. Gracias a los hermanos que se agregaron después de la alabanza. Y acompáñenme en nuestro signario. Vamos a decir: cuando allá, pase y lista. 316. Quédenme con sus signarios y cantamos todos juntos al Señor. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios. Juntos decimos en el coro: cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, la delicia del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. para mí también habrá dulce hogar. Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, Cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo fe
responderé. Trabajemos para Cristo. Mientras dure nuestra vida y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. a mi nombre yo feliz responderé. Amén. A mi nombre feliz responderé. Mira más adelante 331. Hay poder sin igual poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cántelo conmigo. 331. Y quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Y los hermanos dicen esa mañana: hay poder Poder sin igual poder. en Jesús. Quien murió. Hay poder Poder sin igual poder. en la sangre que Él vertió. Y quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder. En mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder. Y decimos juntos: hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que vertió. ¿Cómo lo crees? Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder. En mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús. Que murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que vertió. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay poder en la sangre que Él vertió. Vamos más adelante a la cadena de coros número 2, 421. 421, cadena de coros número 2. Vamos a decir: alabaré al Señor con toda nuestra fuerza. Y ven con sus palmas. 421. Alabaré. Nosotros decimos: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Vamos a la fuerte, Jesús. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Yo quiero andar por las calles solo con Jesús. Yo quiero andar por las calles solo con Jesús. Yo quiero andar por las calles solo, quiero andar por las calles solo. Fuerte decimos: Él es mi rey, por eso yo le amo. Él es mi amigo, no hay otro como Él. Aleluya, aleluya, Él es mi rey. Solo Dios y solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Y solo Dios hace al hombre feliz. Juntos decimos: alguien está aquí. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y
que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo repos. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado. Y juntos nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Y luego nos iremos. ¡Ya lo parte! ¿A dónde? ¿Qué canción que sigue? Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón. Y no hay Dios tan grande como tú. Decimos, no lo hay, no lo hay. No lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras con las que haces tú. Y no hay Dios que pueda hacer las obras con las que haces tú. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie todos juntos en esta mañana. Vamos a cantar a nuestro Dios para saludarnos diciendo: pueblos todos, batid las manos. Se ven con sus palmas y cantamos todos juntos al Señor en esta bella mañana, diciéndole: alabad a Dios con voz de júbilo. Vamos con nuestras palmas. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantanos, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Él es el Rey. Cantanos, cantar, cantar a nuestro Rey, alzando nuestras manos. Decimos: pueblos todos, alabad. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y salude, hermano, que tiene la paz y dale, hermano, Dios lo bendiga, Dios. Así o así, cualquiera, no importa, así o solamente así, salúdele. A ver si es que así estaban haciendo ya. Excelente, saludos. Nunca había visto que saludaban, pero ok. Muchas gracias, hermano, por venir. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Es un placer para nosotros tenerlo en este lugar. Quiero, por favor, que le den un fuerte aplauso a nuestros hermanos que están en sintonía en las redes sociales, por favor. Ahí están siempre sintonizándonos. Si usted algún día, algún domingo en especial no tiene... No tiene tiempo en el sentido de que de repente usted amanece un poquito enfermo, Dios no lo quiera, sintonícenos siempre, estamos transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, estamos el día lunes 6:30, el día martes a las 6:30, el día miércoles a las 6 de la tarde, jueves 6:30, el viernes a las 6 y estamos con culto de mujeres de fe el sábado a las 3 de la tarde. ¿Y cuántas hermanas quieren que ya se haga el culto de mujeres de fe? Solo 2 hermanos, pastor. Miren, estoy haciendo ahí un censo porque el pastor va a abrir un culto, entonces vamos a ver cuál. Pero hoy va a ser todos los sábados culto de mujeres de fe, ¿va? ¿Sí es verdad, pastor? Sí, ¿verdad? Pues sí, va todos los sábados culto de mujeres de fe. Dios mediante. Así que, hermanos, aproveche el tiempo que tenemos ahorita para poder acercarse al Señor.
Aproveche el tiempo. Quizás durante el momento que estuvimos encerrados, en la encerration, decía por ahí alguien, no pudimos acercarnos al Señor, porque tantas cosas, preocupaciones, y que estábamos ahí pensando en esto y lo otro. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a Dios. Es momento en el cual nosotros podemos acercarnos a Él. Vamos a dejar ahora con nosotros a nuestro pastor Jaime en esta mañana. Que el Señor le bendiga, mi querido Señor. Bueno, el Señor te bendiga, hermanos. Me alegra verles a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gran privilegio, pues, de estar en la casa del Señor. Recordarle, pues, este mes vamos a analizar siempre, ¿verdad?, qué servicio podemos aperturar o si seguimos con los que estamos. Entre semana tenemos lo que son miércoles y viernes para que nos esté acompañando. Y este miércoles, pues, si usted nos va a acompañar, vamos a tener lo que es el Ministerio Felipe. ¿En qué consiste? Hermanos, si usted notifíquenos, ¿verdad?, que nos va a acompañar y le vamos a regalar una cena, ¿verdad?, para que pueda usted traer también un invitado. Si va a traer un invitado, notifíquenoslo también y vamos nosotros a tenerle, ¿verdad?, una cena. ¿Qué vamos a tener de cena, hermano? Una pupusita le vamos a tener, hermano. ¿Cuánto nos gustan las pupusas? Amén. Así que para que pueda acompañarnos, ¿verdad?, le vamos a estar otorgando también esto a los que nos acompañen. Así que yo le invito para que pueda participar. Es pues de mucha bendición el hecho de poder nosotros tener cultos. Créame que hay muchas iglesias, algunas, tal vez no, bueno, no todas, pero muchas iglesias han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar por razones pues que ya no se pudo seguir cancelando el lugar donde estaban, o ya no se pudo, de repente pues por las medidas, de repente la gente mejor decidió ya no asistir, y en algunos casos la iglesia pues ya no acompaña al pastor en los servicios que se han aperturado. Y créanme que esto pues es doloroso, pues porque sabemos que muchas personas ahorita, inclusive hay adultos que no pueden ir a la iglesia porque no lo reciben. Acá pues nosotros hacemos siempre la invitación abierta, ¿verdad?, para todos los que nos gusten acompañar, y a los que ya están un poco mayores pues también les damos la oportunidad, siempre y cuando pues tengan esas medidas, ¿verdad?, para tener el mayor cuidado en la salud de cada uno. Amén. Vamos a ir conmigo, hermano. Vamos a ir al libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Este es un versículo muy quizás complejo, porque encierra un principio bastante, ¿cómo decirlo?, de todos los aspectos. Acá podemos sacar mucha enseñanza de este texto. El libro de Romanos se caracteriza por un libro doctrinal, ¿verdad? Un libro doctrinal, es exhortativo, pero es una joya, según algunos teólogos, es una joya en el Nuevo Testamento, así también como lo es el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Pero Romanos tiene mucho, y como el tema más grande o más amplio que se ve en Romanos, claro, se ven muchas doctrinas, es la salvación. La salvación es un regalo maravilloso, y pues en esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de la raíz del pecado. La raíz del pecado. ¿Y por qué vamos a estudiar esto?, dirá usted, amado hermano. Bueno, yo sé que muchos de los que estamos muy compenetrados y deseando estar mejor con el Señor, a veces anhelamos una orientación en cuanto a este tema, y es muy importante que como cristianos nos demos cuenta qué cosas están pasando en nuestra vida que seguramente nosotros no sabíamos, pero que ahora lo vamos a descubrir a través de la Escritura. Romanos 6:23, ¿lo tiene conmigo? Leemos su bonita palabra con mucha reverencia, ¿verdad? Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su bendita palabra es así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana,
Te suplicamos de todo corazón que a través de tu palabra podamos encontrar respuesta a preguntas que nosotros como cristianos estamos haciéndonos constantemente en un entorno tan confuso, en un entorno tan hundido, que nuestra conciencia muchas veces hasta se cauteriza, Dios, por el mismo pecado, porque no sabemos discernir entre el bien y el mal, a pesar, Dios, de que con la gran obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, muchas veces nos quedamos sesgados por estas grandes tempestades que el mundo, Señor, tiene ahora sobre cada persona, sobre cada creyente, sobre cada inconverso, sobre cada persona que viene a este mundo, viene a luchar en un entorno en el cual cada día lo que menos se consigue es la idea y la fe que tú estás y que tú eres real. Te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Hemos orado, Padre Celestial. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Es muy amplio dar a entender o darnos, comprender la amplitud de este versículo cuando habla: la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, seres perfectos, es decir, que tenían la capacidad de hablar con Dios. O sea, la perfección era tal, o la santidad era tal, que podían hablar con Dios. Podían estar cara a cara hablando con Dios y no se morían. Podían conocerle, conversar, y viene Dios y lo hace tan grande al ser humano como tal, que toda la creación va en torno a las necesidades o a la felicidad del ser humano como tal. Pero resulta que Dios al ser humano, aparte de todos los seres de la naturaleza, le da la capacidad de razonar. Y no solo la capacidad de razonar, sino también le da la capacidad de decidir, ¿no? Hoy en día usted puede decidir, hermano. Hay alguna por ahí, una postura teológica que dice que nosotros no tenemos libertad. Claro que tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad? Usted y yo decidimos aceptar al Señor o no. ¿Sí? Usted y yo decidimos, ¿verdad?, el venir a la iglesia o quedarse en su casa, el estudiar la palabra o no hacerlo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El hecho de ser salvos es una decisión de cada quien. No es obligatorio, no es algo impositivo, no es algo que Dios haya querido en el ser humano implantar para después, ¿verdad?, Él darse la gloria. No. Dios tiene grandes propósitos para la vida del ser humano, pero el ser humano es el que debe de aceptar que Dios tiene esos propósitos grandes para su vida. Dios no va a hacer algo en el ser humano que el ser humano no participe, es decir, en el cual el ser humano no tome una decisión. El pecado, amados hermanos, lo que hace es corromper. Diga conmigo, corromper. El pecado corrompe. Y donde nosotros podemos notar es que corrompe los tiempos. ¿Sí? Corrompe los tiempos. No podemos nosotros ejecutar un pecado sin antes afectar. Afecta todo el transcurso de su vida. Desde el momento que usted pecó, usted ya va restándole a su vida. Es decir, si usted peca, le resta su vida. Si usted le vuelve a pecar, le vuelve a restar otro poquito. Y peca otra vez, le vuelve a restar otro poquito. Y usted se empecina en el pecado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y usted va restando, hasta un momento que usted ya no sabe ni por qué está viviendo. Usted ya no tiene sentido para vivir. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe. El pecado arruina. El pecado lo que hace es trastornar. Y eso mismo es lo que nosotros podemos ver. Ahora, en el mundo está convulsionado. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Curiosamente, ha muerto alrededor de casi 250,000 de personas, un poco más quizás, ¿verdad? O 1 millón, digamos, 1 millón de personas en esta pandemia. ¿Usted tiene idea que eso no es nada en relación a todas las personas que mueren en el mundo? Eso no es ni el 1%. Ni el 1% de las personas que se están muriendo en el mundo por causa del pecado.
Por causa, no estoy hablando que es de vejez. No, hermano, no es de vejez. Es por causa del pecado. Porque el pecado ha venido a corromper, ¿sí? ¿Qué sucede? Pongamos ejemplos tan claros que nosotros pues no podemos negar que son ciertos. Nuestros gobernantes, y no hablo mal pues en nombres específicos, sino que hablemos de todo en general. ¿Qué sucediera si el gobierno que tuviésemos o el gobierno que tuvieran las naciones fuera un buen gobierno? Fueran gobiernos que de verdad buscaran el beneficio del pueblo. Fueran gobiernos que de verdad buscaran el hecho de ser próspera una nación. ¿Qué sucediera? Que las naciones prosperaran más rápido. ¿Qué pasaría si la gente pagase sus impuestos? La nación tuviese mayor capacidad de poder hacer crecer y establecer mejores sistemas que hagan prosperar la economía. Es un ejemplo tan claro. Hay quienes que piensan que no pagar impuestos, eso está correcto, cuando realmente es un pecado. Es un pecado no pagar impuestos. Ya que yo me la llevo de vivo, que yo tengo mi negocio informal, que yo aquí, que yo allá. Pero ¿qué pasa? Corrompe los tiempos. ¿Qué sucede? No prospera el país. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no paga. Que hay maneras, que la ley, hay forma de poder hacerlo, que puede pagar menos, que puede ayudar a la persona y que se convierte en un deducible. Yo no soy ningún contador, sin embargo estoy diciendo cosas que realmente son factibles en ciertas empresas. Pero el pecado lo que hace es corromper. ¿Y qué hace? Detiene todo. Entonces no prospera una nación porque los gobernantes no gobiernan como debería de ser. Porque los que tendrían que pagar impuestos no pagan como tendrían que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces venimos nosotros a darnos cuenta que el pecado lo que hace es detener. El pecado lo que hace es arruinar. Sucede que cuando Adán y Eva pecaron, pues claro, ellos dijeron, qué bien, no pasó nada. ¿Pasó un año? No pasó nada. ¿Pasaron 2 años? No pasó nada. ¿Pasaron 10 años? No pasó nada. 100 años? No pasó nada. Aparentemente, Eva estaban bien. Ellos tenían, ¿verdad? Como Dios lo había establecido, que se tenían que multiplicar y tenían que hacer crecer las personas. Ahora pues en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas, según nos lo dicen. ¿Y qué sucede? El pecado es mayor. Entre más cantidad de personas hay, mayor es el pecado. Entre más adulta es la persona, mayor pecado tiene. ¿Qué dice el Señor allá? Mire, Dios cambia los tiempos. Y vemos acá, en el primer momento, cuando Adán y Eva pecan, Dios dice, van a morirse, está bien. Antes de llegar a los 1000 años, se mueren. Se murieron. Generaciones hasta Noé. Antes de llegar a los 1000 años, se morían. Noé, una de las personas que vivió más en la tierra también, ¿verdad? 950 años. Resulta que después de esa generación que dijo Dios, bueno, mi espíritu no va a contender con el hombre. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a cortar los días otra vez. Y resulta que sus días serán 120 años. Límite. Oigan, límite. Sí, ni modo, bueno, otro puño. ¿Qué resulta? Después de que Noé construye el arca y todo, la gente vivía 120 años, lo máximo. ¿Qué sucedió con el pecado? Se acortaron los días. Sigue la gente pecando, sigue la gente convulsionada. Bueno, ni modo, vamos a cortar otro poquito. ¿Qué sucede con el pecado? Bueno, bien, ahora los más robustos, 80. ¿Ah? O sea, ya 80, los que de verdad tienen, son cuerudos para morirse, ¿ven? Eso, 80. Después de los 70 ya es ganancia. Después de los 80 ya no se diga. ¿Y qué es esto? El pecado. El pecado es lo que hace dar muerte. El pecado lo único que quiere es hacer que la vida del ser humano sea infeliz. No hay otra razón. No hay otra forma de poder nosotros verlo. ¿Sí? Vemos acá, el pecado cega. Cega, lo deja totalmente ciego. Usted dice, ese va a ver cuándo va a salir de ese problema que tiene, de ese vicio, del alcohol. Es que está ciego, hermano, no puede salir.
no puede entender que su vida se le va a ir y es efímera. A los 40 años me dio cuenta que chupar era malo. Que andar tomando, andar desperdiciando el dinero en una vida perdida, ¿verdad? Era malo. Y después dicen, lástima, pasé 15, 30, 20 años, ¿verdad? En el vicio. Y ahora me doy cuenta que si hubiera ahorrado todo el dinero que me gasté en ese vicio, entonces hoy estaría bien. ¿Qué hace el pecado? Te acorta. Te acorta. Si usted y yo lo que hacemos es desperdiciar nuestra vida en el pecado, déjeme decirle que la vida de nosotros va a ser acortada. Nuestra vida va a ser una desgracia. ¿Sí? Nuestra vida no va a ser nada bueno. Solo dolor, 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 dolor. Es lo que causa el pecado. Dolor. Y lo que hace es corromper. Vemos acá en el Salmo 19:12. Si gusta, búsquelo conmigo. Salmo 19:12. Aquí hay un gran problema que muy pocos como cristianos, quizás nosotros, por razones de que vamos en un ámbito social, estamos en una sociedad en la cual usted le roba a su vecino y no es pecado, eso es ser inteligente, ¿verdad? Usted, ¿verdad?, se engaña a cualquier persona y eso no es pecado, eso es, ¿verdad?, ser una persona sagaz. 19:12 de Salmo, mire cómo dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Oiga bien, pongan atención a esto, pongan atención a esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados hemos creído tener la razón y al final nos damos cuenta que estábamos equivocados? Y de verdad que estaba perdido. De verdad que yo había entendido mal la escritura. Y créanme que como pastor, y yo sé que muchos de los pastores que están acá han de compartir esto mismo con su servidor, y que hay versículos que nosotros no logramos como digerirlos, no logramos entenderlos, y caemos en el error, y hasta que hemos pagado consecuencias o estamos pagando consecuencias, nos damos cuenta cómo era la cosa. Líbranos, no, algunos dicen de los que hagan lo oculto, no, pecados, aquellos errores ocultos, aquellos que usted y yo no entendemos. ¿Y en qué la regué? ¿Y en qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Y es la pregunta que muchos se están haciendo ahora en día, porque, ¿verdad? Las personas hoy se están muriendo de cáncer, porque las personas son diabéticas, porque las personas tienen, ¿verdad?, por decirle otro problema que se pueda dar, artritis deformativa. ¿Por qué? Porque si yo he sido bueno, si yo me he congregado, si yo he estado sirviendo, si yo aquí, si yo allá, si yo estoy en otro, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Acorta su vida en el sentido, muchas veces, ¿verdad?, que su vida no es acortada en el sentido de estar vivo, oiga bien, en el sentido de estar vivo, sino en el sentido de que usted disfruta menos su vida. ¿Sí? Hay justo que por su justicia se va a morir temprano. ¿Para qué? No, que si no va a sufrir. Rapidito va a morir. Pero el impío, de repente, sí, dice que el impío muchas veces por su impiedad alargará sus días. ¿Para qué? ¿Para que sufra más? ¿Para que sufra más, hermano? Se le da su cáncer y que no se le quita y que gasta dinero y esto y lo otro y pasa 10 años y 12 y 15, 20 años y no se muere. ¿Pero qué? Está sufriendo. Se está quejando todo el tiempo. ¿Y eso es vida? No. Si la vida que Dios ha prometido es una vida próspera, una vida saludable, una vida llena de paz, no ha prometido el sufrimiento cristiano. No ha prometido que Dios, no, y el que me crea va a vivir todas las desgracias del mundo. No. El mundo, claro que el mundo nos lleva de encuentro a los que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mire, hermano, el hecho de que una persona sea alcoholizado y que usted vaya para su casa tranquilo, ¿verdad? Caminando y que de repente, ¿verdad?, como ese venía bolo, se lo levantó y lo dejó parapléjico, eso no tuvo culpa usted. Eso no es porque usted haya andado pecando. No, es por una persona irresponsable
que por causa de las ataduras del mundo vino y en su pecado cometió un error, un craso error, y se lo llevó de encuentro. ¿Qué pecado había hecho usted? Tal vez ninguno. Tal vez usted iba del culto. Pero es que consecuencias del pecado. Que nosotros tal vez no teníamos nada que ver. Pero como estamos en el mundo, pero como estamos ligados, atados al mundo, pero como nuestra vida es una vida pasajera, tenemos que sufrir también. Tenemos que sufrir. ¿Qué sucede? ¿Quién podrá? Los que me son ocultos. ¿Cuáles pecados son ocultos? El pecado, amados hermanos, trastorna. ¿Qué es lo que hace el pecado? No, el pecado lo que hace es romper algo que estaba pues normal, viene a distorsionarlo, arruinarlo todo. De repente, ¿verdad? Una familia integrada por 5 personas, digamos. Uno de la familia se vuelve un drogadicto. Y a los días, el jovencito se pierde. Y de repente, se roba las cosas de la casa. De repente, el papá se pelea con la mamá porque la mamá quiere recuperar el cipote. Y empieza a molestar y dice, no, que dejarlo entrar a la casa. Y el papá dice que no. Y la mamá dice, no, déjalo entrar. Y la mamá dice y el papá dice que no, que se va a robar las cosas, que no lo puede dejar solo. Y empieza un gran pleito. ¿Y qué resulta? Y ya de repente que se mete en un lugar, lo sacan, se recupera, vuelve a caer, vuelve a entrar, vuelve a caer. Y de repente dice, no, mejor no, ¿verdad? Como si tú no apoyas a nuestro hijo, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es separarnos. Y el papá se separa, se divorcian, cada quien sale para su lado. Y aquella persona, aquel joven de aquella familia integrada, probablemente cristiana, se distorsionó, se trastornó. ¿Por qué? Por un pecado. Por un pecado se arruinó todo. Por un pecado la situación se convulsionó. Por un pecado las cosas cambiaron. Las condiciones cambiaron. Todo cambia. ¿Por qué? Por un pecado. Por un pecadito. Sí. ¿Es pecado fumar? Algunos dirán, ¿por qué es pecado fumar? Ustedes dirán, ¿por qué es pecado fumar? ¿Cuál es el problema? Sí, el hecho que yo me echo unos cigarritos, eso no significa. ¿En qué le afecta a mi vecino? El pastor desde culto. Está bueno, ¿no? Se echa un purito. Y dice, de todas maneras, ¿y a quién le hago daño? Pues? Ahí en la cajetilla aparece un hombre con los dientes bien arruinados y dice que produce cáncer, pero, ¿qué? ¿Ah? ¿Y a quién le hago daño? ¿Sabe usted que en el mundo, por la pandemia han muerto 1 millón de personas? 1 millón. Solo por fumar. En el mundo, en el mundo han muerto cada año, más de 3 millones de personas. Más de 3 millones se mueren al año solo por fumar. O sea que la pandemia no es nada, hermano. La pandemia es una cosita. ¿No? Solo por fumar. Solo por fumar. No, pero no. Eso no es pecado. Acorta su vida. La paga del pecado es muerte. Ahí está. Se mueren 3 millones al año. Datos de la Organización Mundial de la Salud. 3 millones de personas. Sencillo. Dígame usted. No. Es que tomar tampoco es pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Igual, más de 3 millones de personas se mueren al año. Ya llevamos 6. 3 y 3. ¿Cómo que estamos en la escuela? ¿No? 6 millones. Solo por dos pecaditos. Dos pecaditos. Al año. ¿Y si le sumamos las drogas? ¿Y si le sumamos el narcotráfico? ¿Y si le sumamos los robos? Dígame, ¿cuánta gente se muere al año solo por esos pecados? Pues sí, pero bien. Hay un pecado, oiga bien, hay un pecado que este es de los más letales, oiga bien,
de los más letales en la humanidad. Después del amor al dinero, porque en el amor al dinero, hermano, mueren millones y millones de personas. Los grandes negocios que se hacen por el amor al dinero, hay cantidad de millones de personas que mueren. Pero hay un pecado que mata más personas que quizás todos los pecados juntos. Y este es la fornicación y el adulterio. Es el pecado que más personas mata en el mundo. Más personas. Todos los días se mueren. Todos los días se mueren. Solo voy a dar datos. ¿Sí? Solo de una enfermedad venérea que es el SIDA. Solo de uno. Se muere alrededor de 500.000 de personas anualmente. Solo de eso. Solo de eso. Pero póngame atención a este otro. ¿Sí? El aborto. El aborto. Que es algo que en este momento, yo le digo, hermano, algunos no entienden lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos y que por qué nosotros como cristianos deberíamos de pensar y de opinar, que como país, por qué tenemos que ver, qué tenemos que ver en eso, que qué nos importa si hay en otro país, que no sé qué, que ni que el otro. Solo en el aborto se practican en el año, oiga bien, en el año, más de 70 millones de abortos en el año. Cada año. ¿Tiene idea de cuánta muerte hay? 70 millones de abortos al año. Hermano, el pecado. No, estoy hablando consecuencias solamente de los que que los tenemos enfrente. Y cada pecado genera que muerte. Y la gente convulsionada no entiende que el pecado, la paga del pecado es muerte. El Señor desde hace miles de años viene diciendo, la paga del pecado es muerte. El pecado genera muerte. El pecado genera muerte. Pero ¿qué sucede? La gente no entiende. La gente piensa que eso es falso, que es mentira, que es un invento obsoleto, que es algo abstracto, que es para tener la cantidad de personas que habitan en el mundo, que no sé qué, etc. Vamos a pensar ustedes, 70 millones de personas se mueren solo por eso. Solo por no hacer lo que la Biblia dice. Y todavía algunos argumentan y discrepan con la escritura que dicen que, no, porque la Biblia es un libro obsoleto, anticuado. ¿Sí? El homosexualismo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas personas en este momento estarán pagando una condena, purgando una condena por una mentira? Por un señalamiento falso. Una mentira, ¿cómo eso tiene? Solo con otra mentira. Y la otra con otra mentira. Y de mentira en mentira, luego se hace un gran nudo que nadie puede desenredar. ¿Y qué sucede entonces? El pecado mata. Literalmente mata. Mata el pecado, literalmente. Yo le pregunto, hermano, ¿y qué estamos haciendo para contrarrestar el pecado? Distorsiona. El pecado distorsiona. El pecado destituye. Oye, destituye. O sea que si usted está en una posición privilegiada, al darse a conocer su pecado, ¿qué sucede? Usted es destituido. Usted pierde sus privilegios. Usted pierde oportunidades. Porque el pecado destituye. O destituye, como se diga. ¿Sí? Me invento palabras aquí. Agrega al diccionario, hermano, para que no entiendan. Destituye, hermano. Sí, es buen alumno, fíjense, pero él da un puño de droga.
ya lo llevaron. Era buena gente, pues como andaba con malas amistades, ahí le pegaron 3 balazos. Es el pecado, destituido. Destruye en su totalidad. No, sí, él pasando iba. Destituye. Pierde privilegios, hermano. Pierde tu comunión con Dios. ¿Qué le importa la comunión con Dios? Eso puede decir en un momento determinado. Pero cuando esté a solas en necesidad, muriéndose y no se muere, Dios, quítame la vida. Pues ahí va a estar viviendo y coleando y no se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Es que tiene que pagar por sus pecados. Ah, pastor, es que nosotros no vamos a morir. No, ¿cómo que va a morir? Arruinado va a estar, pero no se muere. No se muere. Porque hay personas que desean la muerte, pues no se muere. ¿Por qué? Porque tiene que seguir sufriendo. Aguantate un poquito, ve. ¿Sí? Yo conozco una persona que él y su familia eran una banda de delincuentes. Y solo el Señor, el Padre de toda la familia que yo vivo. Y yo digo, ¿con qué dolor ha de vivir esta persona? ¿Qué dolor ha de tener? Claro, como pastor, mi obligación es darle palabras de consuelo. Sí, pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Que venga el Señor y tal vez el Señor le ayuda con su carga. Ahora usted dijo que estamos, no, hermano, nosotros estamos, dice la palabra, que debemos ser libertados del pecado. Tenemos la capacidad de enfrentarnos al pecado. De enfrentarnos, de agarrar de frente. No. Decir no al pecado. Tenemos la capacidad como cristianos. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Es pecado no orar? Sí, con orar o no orar. Eso a mí ni me va ni me viene. Dice la palabra que hay que orar y velar para que no entremos en tentación. Tenemos que estar listos, hermano. Tenemos que estar listos. El que anda carnal, todo lo ve normal. El que anda carnal, todo lo ve bien. Y dice, pues sí, hombre, sí. Sí, la verdad que no todo el mundo lo hace, pues. Y esa es la regla de vida. No, hermano, la Biblia da la regla de vida. Entonces la paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Qué sucede cuando un jovencito empieza a echarse su primer, ¿verdad?, tapirulazo, como dicen, ¿no? Un poquitillo, ¿no? Ya corrompió su cuerpo. ¿Qué sucede después? Quiere otro. Es que no probó bien, quiere probar bien. Ya corrompió su cuerpo. Claro, viene y empieza a distorsionar, a corromper los tiempos. Ya después aquel que empezó con un poquito, pues no, ya quiere más. ¿Y quiere más? Solo llevaste un viajecito de aquí para allá y ya te vamos a dar tu comisión. Te ganó 5 pesos. No, él quiere 20. Te queda una cartita más bonita, ¿no? Ya corrompió su mente. ¿Y qué sucede? Anhela cosas, aspira cosas que no puede tener. Él corrompe los tiempos. Dios ha prometido abundancia para todos. Cada uno en Eclesiastés. Hermano, ¿cuántos queremos a la Biblia? ¿Ven? Cada quien tiene su tiempo, su momento. Su momento, hermano. Le va a llegar paciencia. Le va a llegar su momento. Si usted está arruinado, Dios lo va a restaurar. Si usted está bueno ahorita, le va a llegar su momento de prueba también. No crea que todo el momento es gloria. No. Le va a llegar su momento, le va a llegar su tiempo. Pero no se desespere, no se corrompa. No distorsione los tiempos. No arruine lo que Dios ha hecho, pues. Busquemos a Dios, orar. Entonces, ¿por qué piensa orar? Para estar listo, hermano. Para estar preparado. Para no dejarse vencer. ¿Es pecado no ganar algo? Sí. Yo estoy algo preocupado. Preocupado porque las condiciones, hay 3 condiciones que tienen que cumplirse para la venida del anticristo, o cualquier anticristo aparezca, o que nuestro Señor Jesucristo venga.
condición religiosa, condición política, condición económica. Tiene que estar. La economía ahorita está pero arruinadísima. Está arruinada, pero usted que no tiene idea el colapso que puede haber de un momento a otro. ¿Sí? Esto es una cuestión, pero que va a arruinar el mundo entero. Yo voy a dar un ejemplo de cómo puede la economía afectarlo a usted. ¿Qué sucede si en nuestro municipio el 30% es la única cantidad de personas que quedan con trabajo? Los demás se quedan desempleados, no tienen cómo trabajar, no porque no tengan la fuerza, no porque no quieren hacerlo, no. Pero resulta que de ese 70% hay un 20% que nunca ha trabajado. ¿Ven? No ha trabajado. Y hay otro 10% que se le suma, que eran los que mantenían a estos. Y resulta que hay un 5% que deciden conseguir. Y pregunte usted a qué le van a quitar. Al que trabaja, hermano. Al que trabaja. Y le van a decir, venga su pago. El robo. Eso es algo que se va a implementar. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Porque no hay comida. Entonces, si la economía es inestable, convulsiona al pueblo. Los maleantes empiezan a salir otra vez. ¿Y qué importa que los maten si ellos andan buscando comida? ¿Qué importa? Que me den 4 balazos, de todas maneras estoy arruinado, un favor me van a hacer. Así piensa el bandido. No piense que el bandido anda pensando, ay, quizás me van a matar, quizás me van a ver. No, hombre, si él tiene lo mandado rápido, si sale bien bueno y si no, pues igual. Usted que cuando le ponen a la esposa riendo, está, por fin mira cómo es de choto a la cárcel. Así piensan. ¿Qué sucede? Lo afecta. Otra condición que afecta, hermano. Le estoy hablando del hecho de ganar almas. ¿Por qué es necesario ganar almas? Porque si nosotros no predicamos, esas personas que están mal económicamente, que están mal en sus casas, que no tienen paz en su hogar, en lugar de buscar al Señor, van a buscar al mundo. Y buscando el mundo, su respuesta va a estar en aquellos que probablemente puedan resolver su situación. Y los cristianos se van a ver afectados. No, a mí no me afecta, hermano. Claro que va a afectar. Porque tiene la condición política. Eso, a mí ni me gusta hablar de eso. Me va a afectar. Sí, me es indiferente. ¿Qué podemos decir de eso, hermano? ¿Qué sucede en un estado que no tiene orden moral? Como la moral es algo relativo. La Biblia, nosotros como cristianos conocemos que la palabra es una verdad absoluta, indiscutible, inerrante y 100% comprobable. Sin embargo, el inconverso lo habla que es un libro obsoleto, que es algo desfasado, que es algo que tiene que se actualizar como la Constitución de la República, que no sé qué, que deberían de cambiarlo. No. Es que Dios no se equivoca. Es que Dios no cambia. No dice que no cambia, pues. Y que lo que está escrito va a arruinar, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? El pecado arruina. ¿Y qué sucede si no ganamos algo? La otra condición que le preguntaba. Hay leyes que se aprueban o bien a su favor o en contra. ¿No? Ya las instituciones educativas, ¿qué enseñan? Ya es prohibido enseñarle al jovencito que es varoncito. ¿Por qué? Y a la niña que es feminista. Ya es prohibido. Hoy ya no, vean el WhatsApp. ¿Y qué pasa? La condición política de todo el mundo ahorita está en una situación bastante difícil. Y hemos compartido a nosotros, pues, que como algunos pastores nos gusta conversar acerca de esta situación. ¿Y qué sucede? Todo se va a convulsionar, ¿no?
Sí que entre más pecado hay más muerte, hermano. Hay más muerte. Le aseguro que si en nuestro país aprobaran el aborto, no, hombre, si habría fila de gente ahí. Pero fila. Ahí queriendo abortar. Si es que no lo hacen porque lo hacen escondidos, y es de un delito, ya no digamos. ¿Sí? ¿Y por qué el aborto es algo? Si el aborto es por relaciones ilícitas, hermano. Las personas que se casan para tener hijos se casan. ¿Sí? ¿O ha visto alguna familia que se casa? No tenemos, nos casamos porque no queremos tener hijos. Es ilógico, hermano. Esto es irrazonable. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mal. La situación religiosa, no, pues dice que todos tenemos el mismo Dios. ¿De dónde? Pero no nos hemos dado cuenta de este medio, como está convulsionado, confundiendo. Ganar almas, porque es importante. Porque entre más difícil se vuelve esto, amados hermanos, más necesidad hay de Dios en las familias. Usted va a una comunidad hoy en día y lo que menos quieren escuchar es de Dios, ¿o no? Ahí vienen los cristianos otra vez a molestar, a arruinarme el día vienen. No, hay que llevarles algo para que salga la gente. Y el mundo les está ofreciendo todo. No, llevan a una fiesta, cerveza gratis, ¿sí? Esto gratis, alcohol gratis, sexo gratis, pachanga gratis, que ahí va toda la gente, 1000 personas, donde hay robo, donde hay adulterios, donde hay calumnias, donde hay pleitos, hay muerte total. Ahí voy yo. Si hubiera baile, no, hombre, todos los días va a tener lleno. No va a ser el evangelio, porque es muy aburrido. Otra vez eso. Otro día, cuando esté más viejo, no tengo tiempo. Eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Yo creo que muchos de los que estamos acá tenemos mucha necesidad. Y necesidad que ha generado el mundo. Que quiero un televisor, que quiero una refri, que quiero una casa, que quiero esto, que quiero otro, que quiero... ¿Qué sucede? Pero no queremos de Dios. ¿Qué es eso? Pecado. ¿Y el pecado qué hace? Detiene. ¿El pecado qué hace? Corrompe. ¿El pecado qué hace? Adelanta. Como cristianos tenemos que aprender a discernir en qué momento, qué cosa lo que estamos haciendo es pecado o no es pecado. Usted dirá, y servir es pecado, no servir es pecado, también es pecado. Es mi responsabilidad hacer ver que tenemos, dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mucha gente se va a condenar. ¿Qué pasaría si en este momento fuera el rapto? Solo piense en su familia. ¿Cuántos se van a condenar? En su familia. No hablo del vecino. No hablo de aquella persona que no conozco, de otro municipio, de otro país, de su familia. ¿Cuántos se van a condenar? Entonces ahora usted y yo vamos a decir, no es pecado no evangelizar, no es pecado no servir, no es pecado no involucrarme, no es pecado no participar. Es pecado, hermano. Pero el mundo nos ha vendido, nos ha dicho, tenemos tanta información en el mundo que nos dicen, salte de la iglesia, vete de la iglesia, apártate de la iglesia. Las iglesias son corruptas, las iglesias aquí, las iglesias son mentirosas, las iglesias esto, lo otro. Y algo que dice, inclusive han dicho por ahí, ¿verdad? Las iglesias son el estorbo en la sociedad. Si nuestro país, hermano, no hace nada, porque la mayoría somos laicos. ¿Qué sucede? La mayoría dice creer en Dios, aunque no viva, son ateos prácticos. El ateo práctico es una persona que vive sin como que si Dios no existiera.
Así vive un ateo práctico. No me diga que es cristiano y usted no se congrega. Usted es un ateo. ¿Sí? No me diga que es cristiano y usted no está involucrado. Usted es un ateo. ¿Por qué? Porque no ha creído la palabra. No ha creído el mensaje. El pecado arruina, el pecado corrompe. Cuando el Señor dice acumulados tesoros en los cielos, ¿por qué lo está diciendo? Porque esta vida es pasajera, es efímera, y que en el futuro usted se va a encontrar con el Señor, y cuando se encuentre con el Señor, entonces usted va a preguntarse, ¿y qué hice de mi vida? Claro. Se va a ver confrontado. ¿Con quién? Con el Señor. No, no conmigo, no. No conmigo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el pecado lo que hace es, ¿verdad? Esclaviza, destituye. ¿Sí? ¿Qué sucede? Jesús, dice Juan 8:34, Jesús respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. Curiosamente, el apóstol Pablo hace un acierto, ¿verdad? Hace una aseveración acerca de que dice, en los últimos tiempos, en los tiempos ya, cuando el Señor venga, quédese como está. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para la obra. Porque tenemos que servir al Señor. Busque formas de ganar almas. Hace el domingo anterior estaba hablando un poco de esto. O sea que los recibos de luz le llegan a la casa, pero un tratado no le puede llegar. El cobro le puede llegar, pero un tratado no le puede llegar. La campaña le puede llegar, pero un tratado no le puede llegar. Tenemos que ganar almas. Tenemos que tocar la puerta del que no conoce a Jesús. ¡Ay, pastor, si la gente no quiere! Mi responsabilidad y su responsabilidad es llevar el mensaje. ¿Usted cree que el diablo está ahí está esperando que ay, sí, hoy voy a salir a molestar a alguien? Quizás, no, mejor mañana. Mañana voy a dejar que el hermanito vaya y caiga en pecado. Mañana lo voy a hacer. No, mañana. No, hombre, papá, ese está corriendo. Está corriendo con todo y todos los días, luchando, caminando, avanzando, ¿verdad? Desanimando al hermano, poniendo en pleito a la familia, ¿verdad? Haciendo caer a pastores, haciendo caer a líderes, etcétera, 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 para que la gente se decepcione del Evangelio, cuando el Evangelio nunca les ha quedado mal. El Evangelio lo que hace es salvar vidas, restaurar familias. Entonces el pecado es demasiado. La raíz, ¿cuál es la raíz del pecado? Cuando como cristianos no queremos acceder al llamamiento de Dios. El pecado es algo que está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros el pecado. Ustedes sentados igual que yo tenemos malos pensamientos. Siempre. Sí. Pero ¿hasta dónde llega eso? Corta. Cuando usted alimenta algo, oiga bien, cuando usted alimenta algo, su mente trabaja más. Si usted se alimenta de la palabra, su mente se va a ir liberando más del pecado. El que anda libre, va a tener temor de Dios. Hay gente que ya no tiene temor de Dios. Hay un lugar en Oriente, vamos a decir de esta forma, al otro lado del mundo, donde se comen los fetos. ¿Dónde ve usted que la gente se come entre ellos? Caníbales, es el canibalismo. Pero ya hay lugares así. ¿Sí? Ya hay lugares así. Hermano, ¿y qué nos falta entonces? Hermanito, está bueno. No, ¿te gusta? No, para comérmelo. Está bien gordito. ¿No? Sí, póngale. Está fregado eso, ¿no? ¿A qué vamos a llegar? El Señor hace un llamado, hermano, a que nosotros conozcamos la palabra. El pecado está en usted y en mí. No le demos rienda suelta al pecado. No permitamos. Queremos tener una vida llena de bendiciones.
Hermano, si hoy en esta vida usted entre menos peca, más disfruta. Más disfruta, hermano. Si es tanto problema que hay, hombre. Lo que usted está haciendo, lo que hay, vaya a hacer, lo que tenga planeado, pregúntese, ¿es pecado o no es pecado? ¿Y cómo usted va a tener su respuesta? Arrodíllese y pregúntele al Señor. Si usted va a decir, el Señor es la voluntad de Dios que vaya a tomar. ¿Cómo va a creer, hermano? Se está cauterizado ya, hermano, porque así pasa, hermano. Ay, Señor, que este tirito me salga bien. Amén. O sea, hablando con Dios solo para ir a pecar. No se puede. Así está, hermano. Y todo influye, hermano. Todo influye, ¿sí? Todo influye. Todo lo que esté en el entorno, todo incide. Todo afecta. Y cada día esto va a convulsionar más. Algunos en 3 años, de aquí a 3 años, pues esto ha venido a generar una crisis fatal, hermano. Fatal. No quiero meterle miedo, no. Lo que yo quiero es que usted ponga su fe en Dios. Usted cree en el Señor, usted se va a mantener. Usted no va a decaer. Ahora, ¿cuánto? Va a ir para abajo, para arriba, para todos lados. Locales cerrados, gente despedida, buscando trabajo, gente en la calle. Todos los días, todo. Miseria, dolor, engaño, guerra. ¿Hasta cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo se llegue? Pero mi mayor anhelo, hermano, es que su familia no se condene. Mi familia que no se condene. Si ya les hablamos una vez, hablemos de 2 veces. 2 veces, 3 veces. 4 veces. ¿Sí? Yo solo recuerdo cuando mis abuelos fallecieron, no, hombre, que haga la oración. Ya le dije como sí. Porque sigue el otro. Que no se condene. Pero hay veces que, hermanos, que no hay chance. No queda tiempo. De repente, pum, se murió. De repente en un accidente, de repente aquí. ¿Qué problema? Lo mejor es estar tomados de la mano del Señor. ¿Verdad? El pecado corrompe los tiempos desde el comienzo. Nos ha corrompido. El pecado esclaviza, daña, arruina, destruye, mata. El pecado es adictivo. El pecado es adictivo. O sea, ¿lo hice una vez? No, lo quiero 2 veces. 3 veces, 4 veces. ¿Sí? No, 5 veces, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Hasta qué? Hasta que se arruina. Hasta que se muere. Hasta que usted dice, lo puedo controlar. Ya está arruinado. Ya se arruinó. Lo tengo igual. No, ya se perdió. Vaya, Señor. Hay una solución. Y obedecer a Dios. Eso es todo. Dios quiere una iglesia que vaya y se encamine para encontrarse con Él. No una iglesia que se aleje. No, encaminémonos para encontrarnos con nuestro Señor. Nuestro Señor tiene grandes cosas para nosotros, ahora y en la vida venidera. O sea, cuando estemos con Él. Tal vez no pueda entender, usted y yo no podamos entender muchas cosas. Porque hay muchas cosas que como cristianos no logramos comprender. Y decimos, Señor, y es que esto no lo entiendo. Siga creyendo. Así como usted y yo no sabíamos cómo mamá y papá llevaban la comida a la casa. Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Usted tenía sustento cuando era pequeño. Así pongamos nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a tener un respaldo divino. Vamos a estar del lado de la misericordia de Dios. No nos alejemos del Señor. Al contrario, sirvámosle, démosle a Él pues lo que siempre nuestro corazón ha deseado. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, busca al Señor, conságrate para Dios. ¿Sí? Y podría seguir toda la mañana, hermano, hablándole yo acerca de la necesidad que como cristianos tenemos de buscar al Señor. El término consagración, cuántas cosas conlleva, hasta dónde podemos llegar. Pero bien, hermano, el pecado, que ya no nos siga engañando, que ya no nos siga hundiendo. Porque entre más libertad les demos el pecado, más hundidos vamos a estar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta mañana. Sabemos, Señor,
que hay muchas cosas en nuestra vida que seguramente hay cosas que no las entendemos. Pensamos que están bien, pero están mal. Pensamos que tal vez hemos hecho las cosas bien, Señor, pero en algo que fallamos, te pedimos, Señor, que nos deja conocer para poder enmendar, para poder arreglar nuestra vida, para poder ordenar nuestra vida. Sabemos, Señor, que el pecado es algo adictivo, es algo que corrompe, es algo que daña, es algo que mata. Pero yo te ruego, Padre, que ustedes tengan misericordia de cada uno de mis hermanos que están acá. Yo te ruego, Señor, que puedas en cada uno de nosotros siempre, Dios, poner esa fortaleza para no ceder, Señor, a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos. Que podamos anhelarte a ti cada día más, desearte, esperar, Señor, tu venida. Gracias, Padre, por ser tu hermano. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque la oportunidad que nos has dado de conocerte nos ha permitido mantenernos como personas estrechamente, Señor, apegados a tu palabra. Ayúdanos que, así como la conocemos, la pongamos en práctica. Te alabamos porque eres bueno, porque eres nuestro Dios y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te lo fuerte aplauso a nuestro Dios. Con nosotros, Sí, vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas juntos en esta mañana, siendo agradecidos con Dios, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a cantar todos juntos lo nuestro, tú eres. Cántelo conmigo. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y presentamos, oh buen Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por la misericordia que has tenido sobre cada uno de nosotros, Señor, que has enviado a nuestros hogares, Señor, cada salario, Señor, cada sueldo, Señor, cada venta realizada, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por mis hermanos que en esta mañana traen ante ti, Señor, parte de mucho de lo que nos has dado. Gracias, Señor, por su corazón dadivoso, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y que cada ofrenda, cada diezmo sea utilizada para que tu palabra se predique en ese lugar. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi querido. Mientras te comen ofrenda, vamos a entonar el 190 de nuestros himnarios. Te vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Recuerden, mi querido hermano, este miércoles estamos con el Ministerio Felipe. Ministerio Felipe, ¿qué consiste en eso? Acercarse al culto, traer una persona, un invitado, con el gancho ese. Es el gancho. ¿Cuál es el gancho, hermano? Vamos a escuchar palabra de Dios, también vamos a tener cena. Ese es el gancho. No creo que nadie va a negarse a una cena gratis, ¿verdad? Nadie se va a negar a una cena gratis. Y usted le dice, miren, lo invito a la iglesia y después del culto vamos a tener una cena. Yo creo que alguno de sus amigos, algunos de sus familiares que no conocen al Señor, de sus vecinos que no conocen al Señor, pueden acercarse. ¿Cuántos hermanos en el Taber Central dieron su testimonio
diciendo, mire, es que yo iba con el vecinito porque después nos invitaba a comer. Yo he escuchado pastores que siendo niños le iban a la iglesia únicamente por el refrigerio. Por el refrigerio, imagínense. Y no estamos hablando ya de una cena completa. Así que apoyemos entonces, mis queridos hermanos. Tengamos un invitado para este miércoles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le mando un mensaje al pastor. ¿O a quién más, pastor? Amén, ahí nos pasa el reporte, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos invitados va a traer? Le vamos a tener a usted y a sus invitados. Ya tenemos un promedio de cuántos asisten. Esa asistencia la vamos a tomar como base y luego los que nos se lo vayan agregando. Amén, ¿verdad? Así que ya sabe, ¿verdad? Está invitado usted y su familia. Véngase. Hay muchas personas. Bueno, nuestro pastor acaba de comentar algo muy, ¿cómo decirlo? Real. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Que nosotros nos mudamos a San Salvador y nosotros llegamos pues para transformar nuestra vida, para poder nosotros empezar a crecer, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, en la zona costera es muy difícil asistir a la universidad y nuestras aspiraciones pues eran muy altas en el sentido que queríamos pues avanzar un poco, pero teníamos que hacer un cambio radical, vivir en el campo, ahí en la ciudad, bueno, que eso es una cuestión, pero como dicen, difícil y pues mucha gente nos dijo, va a fracasar, va a esto, pasa lo otro, etc. Había una casa de oración, donde había una hermana que preparaba buena cena, hermano. Y la otra no estaba, pues, si iba a la cena, hermano, que iba a andar, no, hombre, si venía el gran tormentón, que tormentón y que nada, vámonos para la cena, que decía, para la casa de oración de esa otra. Quiero decir, no, hay familias, hermano, que usted las puede invitar, ¿verdad? Traigan a la casa de Dios, que se den a echar a su parte por cosas y probablemente algunas personas van a ser bendecidas de esa forma y algunos nos cuentan en los hospitales. De igual manera, pues se les ha llevado comida, no nosotros literalmente comida, sí, pero sí como organización se lleva el alimento y qué bueno es que hay personas que comentan esos gestos de agradecimiento, de yo agradezco al tabernáculo porque me bendijo cuando estaba en el hospital y por eso ahora yo me congrego. Así que yo le invito para que pueda motivar a personas que usted conozca, ¿verdad? Que vengan, que los acompañen y que puedan disfrutar, ¿verdad? Porque yo sé que en estos días, en adelante, va a haber mucha escasez. Desde el comienzo de la pandemia lo venimos diciendo, llegó la primera bolsa solidaria, llegó la segunda y esperamos la tercera, ¿ven? que siga viniendo, ¿no? Entonces, pero sí, hermano, le digo, es una cosa bastante complicada. Yo sé que se los comparto porque es mi responsabilidad como pastor hacer ver que las cosas pues no puede ser, o sea, es difícil ahorita entender que se mejore. Entonces, usted está en su trabajo, cuídelo. Usted tiene su negocio, cuídelo, ¿verdad? Porque las cosas no se ven que vayan mejorando. He escuchado ciertos lugares que van a ir cerrando. Y eso a mí me conmueve como pastor. De igual manera, pues yo estoy muy agradecido con el Señor porque se haya deshecho ese huracán, hermano. A mí me preocupó muchísimo. O sea, no tiene idea la angustia que como pastor, pues viví por escuchar esto, hermano. Tal vez usted, mire, pastor, no se cargue. Sí, hermano, pero no es lo mismo tener una persona que me diga, mire, pastor, ayúdeme, a tener 40 personas que me digan, pastor, hey, uno queda así como, ¿y a quién le ayudamos, pues? Y oye, soy uno, y son un montón de gente que está necesitada, hermano. O sea, está necesitada. Y uno se queda como, pues impotente. No soy papá de nadie, pero como pastor, mi responsabilidad es velar hasta donde se pueda por la necesidad de las personas. Porque puede hacer que por eso lleguen al Señor, hermano. Por eso lleguen al Señor. Yo con Dios pues muy agradecido porque haya disminuido ese huracán. Yo estaba pues muy preocupado por terreno normal, entonces se desarma y el problema es quitar la tierra, no es problema. Pero ¿cuánta gente va a perder sus casas? No sé si ustedes, ¿cuántos han visto las imágenes de Honduras? ¿Ven? El carácter, hermano, es catastrófico.
el hecho de tener sus cositas y tener que salir corriendo con una bolsita o con dos camisas, un par de calcetines y los dos colas que tenía, ¿no? Salir corriendo, hermano. Hermano, eso es doloroso. ¿Cuántos se acuerdan del huracán Mitch? ¿Amén? Yo viví, nosotros como familia vivimos el huracán Mitch. Yo como chiquito no entiendo, ¿sí? No, si para mí feliz la piscina en la casa, hermano, sí, ahí hasta teníamos unos volados de tractor, de los, ¿cómo se llaman? De los neumáticos, habíamos cortado y no de lancha habíamos agarrado la casa, pues. Felices nosotros. Pero no sabíamos la gran calamidad que estaba subiendo la gente. Entonces, hermano, yo le digo, hermano, yo le agradezco a Dios infinitamente que eso se haya deshecho. De verdad que así que algunos dirán, eso era mentira. ¿Cuál mentira, hermano? Que yo venía con todo. Si ni había llegado y gran nortazo que había allá. Señor, tenga misericordia de nosotros. Somos pecadores, pero tenga misericordia. Es que esto no va a terminar. Es que como que el último tiene gracia ya. Pero bendito sea Dios que eso se detuvo. Se detuvo y yo créanme que se lo agradezco mucho al Señor. La otra semana nosotros igual reunimos los papás. Si usted quiere acompañarnos al culto del otro domingo, se me ha escapado anunciarlo, a las 4 de la tarde vamos a estar acá haciendo un culto. Vamos a bendecir a las familias, ¿verdad?, que están patrocinadas por nuestro ministerio, ¿verdad? Y también vamos a bendecir de una gran manera. Si yo le invito que si quiere venir, vamos a tener también un predicador invitado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la base y todo. La verdad es que va a estar muy bonito y yo le invito para que pueda acompañarnos. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando porque esta situación, que ya no es peor, si puede mejorar, pues gloria al Señor, que mejore. Y si no, pues que nos quedemos así nomás, que nos quedemos así, que no pase más, ¿verdad? Y mundialmente se habla de un segundo cierre, de un tercer cierre. Imagínense, tiene idea usted de catástrofe, ¿no? Yo siento que de esa manera la iglesia como tal, las personas como tal, pues, y eso es algo posible. No lo descarte, es algo posible. Pero sí, oremos fuertemente para que no pase. Está bien, nos podemos enfermar, nos podemos recuperar, pero que no pase esto, porque estas decisiones ya no son tomadas por nosotros. No, que cierra. Y si usted sale, ahí se lo llevan detenido y ya lo tienen como 40 días, y eso no es gracioso, hermano. ¿Sí? Y aunque salga, cuando no sé cómo explicárselo, pero sí yo le pido que ore fuertemente. Comprometámonos con Dios, busquemos al Señor, porque Él puede tener misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Así que sigamos buscándole, sigamos orando y pues sigamos viendo de qué forma ganamos almas, porque la venida del Señor que no está más cerca que antes, está mucho más cerca, y todo lo que podemos ver en su contexto es algo que pues si mañana viene el Señor, hermano, aquí un montón de gente se va a condenar, porque ya nadie lo está esperando. Contaditos lo que lo estaban esperando, contaditos. Así que sigamos orando, buscando al Señor de corazón, hermano, humillémonos ante Él, arrodillémonos. Yo sé que cuesta muchas veces buscar a Dios, pero busquémosle, de corazón se lo digo, no, busquemos al Señor, porque esto que está pasando a nivel mundial, pues es algo que tiene que pasar, porque está profetizado que tiene que pasar. Pero sí, tomémonos de la mano del Señor y confiemos en Dios, y si el Señor viene, qué bueno para nosotros, pero qué mal para aquellos que no tienen al Señor, qué mal para aquellos que no han tomado las cosas en serio. Así que sigamos orando, intercediendo, y el miércoles les espero con su invitado. Al que no conoce a Cristo, tráigalo, que reciba al Señor. El domingo de igual manera vamos a estar haciendo ganando almas. Vamos a necesitar servidores que quieran disponerse para poder ganar almas. Si usted ha ganado almas, venga a ayudarnos también, para las personas que nos acompañan, a ganar almas, porque tenemos que empezar a trabajar en ello por lo pronto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado. La gente está buscando otras cosas, no está buscando a Dios, pero de corazón podemos buscar a Dios, y yo sé que Dios pues nos va a bendecir. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, gracias en el nombre de Jesús.
Yo te ruego, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Anhelo de todo corazón, Dios, que cada uno de nosotros lleve una semilla, Dios, y que podamos darnos cuenta que a pesar de que muchas veces nosotros te fallamos, pero te suplicamos que nos ayudes a ser mejores cristianos, a levantar el rostro y glorificar tu proceso mismo. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente, a poder, Señor, alcanzar aquellas almas que no te conocen. Si usted está acá en este lugar y no tiene a Jesús, o usted está en línea y no tiene a Jesús, yo le invito a que venga a Él. Venga a Jesús. No se vaya como vino. Dele la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en línea, yo le invito a que pueda confesarlo. Dígale a Él, de todo corazón, dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi vida este día. Yo te entrego mi alma para el día que tú vengas me lleves contigo. En nombre de Cristo Jesús te recibo. Amén. Seguimos orando. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que aquí hay personas que estarán en dificultades, estarán en una angustia, estarán con alguna enfermedad. Yo te ruego, Padre, que tú puedas ver y bendecir a cada uno de sus hermanos, Señor. Yo te ruego, Padre, que hagas un milagro. Danos ese milagro, Señor. Danos ese milagro, Señor, que tanto lo necesitamos. Nuestras fuerzas ya no son suficientes. Nuestra angustia, Señor, ha llegado, Señor, al límite. Danos ese milagro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por escuchar. Gracias por tomar esos votos. Gracias por obrar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque ha estado, Señor, en piedad. Y te ruego, Padre, que bendigas a aquellos, Señor, que han hecho tratos contigo en este momento, en esta mañana. Aquellos que han hecho votos. Aquellos, Padre, que tienen 3, 4 meses orando por una petición. Aquellos que están en una enfermedad y están esperando respuestas de sus exámenes. Te ruego, Padre, que usted pueda bendecirles. Creo que tienen un proyecto de vida. Creo que tienen un proyecto, Señor, a largo plazo. Bendícelo, Señor. Respalda, Señor, esos emprendimientos. Respalda, Padre, eso que tantos anhelan. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque no nos han dejado, Señor. Bendice, Dios, a aquellos, Señor, que están intercediendo. Te ruego, Padre, que esas oraciones intercesoras puedan ser respondidas por personas en el exterior, por familia que está enferma, Señor, que están en casa. Oramos por ellos. Restaura, sana, liberta, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor Jesús, te alabamos porque eres Dios, porque eres nuestro Salvador. Ahora, Señor, nosotros vamos a casa.
Ahorita vamos a ganar almas. Ahora vamos, Señor, a cumplir nuestros compromisos. Yo te ruego, Señor, que usted pueda bendecirnos y que mientras esperamos su venida nos dé la oportunidad de congregarnos una vez más para la gloria de su nombre, para exaltarle con todo el corazón. Gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Que el Señor bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos y nos esperamos 4:30 de la tarde, siempre online.